presentar el Premio Nobel de Física del físico danés Niels Henrik David Bohr. Nació en Copenhague, capital de Dinamarca, un 7 de octubre de 1885. Sus padres fueron Christian Bohr y Ellen Adler. Su madre fue judía y su padre, él fue luterano. Años más tarde, Niels Bohr seguiría los pasos de su padre, ya que Christian Bohr fue catedrático de la Universidad de Copenhague. Niels decidió iniciar sus estudios en física y astronomía en la Universidad de Copenhague y posteriormente doctorarse en 1911 en dicha universidad. Tanto era la curiosidad de él hacia el área de física nuclear que decidió continuar con sus estudios e investigaciones en Cavendish Laboratory of Cambridge. Allí, en ese laboratorio, encontró a un tutor y mentor llamado Joseph John Thomson, quien fue físico, ganador también de un premio Nobel de Física. Pero en este caso, Niels no tuvo tanta suerte, ya que Thomson no valoró el trabajo que él estaba haciendo y las investigaciones. Entonces él decidió retirarse de allí y viajar a Manchester, a Londres, y estudiar en dicha universidad. Una vez estando allí, él encontró a un buen tutor y mentor, Ernest Rutherford, quien fue químico y también ganó un premio Nobel. Él sí valoró el trabajo y las investigaciones de Bohr. Y no solo profesionalmente, también valoró su amistad, que hasta el día de su muerte, ambos tuvieron contacto, ¿no? Posteriormente, él contrajo nupcias el 1 de agosto de 1912 con su prometida Margrethe Norland. Margrethe se dedicaba a ayudar a Niels Bohr como escritora y traductora de sus estudios e investigaciones que él realizaba. El matrimonio tuvo 6 hijos, pero solo 4 llegaron a la adolescencia, pasaron la mayoría de edad, ya que 2 de sus hijos murieron tanto de una enfermedad como de un accidente de barca. Posteriormente, en 1913, Niels Bohr estudia, ¿no?, el modelo de la estructura del átomo, lo que se llamaría el modelo atómico de Bohr. Luego decide retornar a su ciudad natal y trabajar en la Universidad de Copenhague como profesor. Él tenía mucho interés en crear el Instituto Nórdico de Física Teórica. Entonces, para eso, él recaudó muchos fondos en cuestión de dinero y logró realizar dicho sueño. Y él fue el propio director del instituto a partir de 1921 hasta el día de su muerte. Una vez que murió Bohr, el instituto pasó a manos de su hijo, Egil Niels Bohr, que también llevaba el mismo nombre, quien también años más tarde recibiría el Premio Nobel de Física en 1975. En 1922, Niels Bohr recibió el Premio Nobel de Física como aporte a las estructuras de los átomos y los estudios e investigaciones sobre el modelo atómico de Bohr. Posteriormente continuó con sus estudios en átomos y mecánica cuántica dentro de la física nuclear. También recibió un reconocimiento, una medalla Franklin de física en 1926. Y así continuó con su vida, llegando a los años 30, donde ocasionalmente él viajaba a los Estados Unidos para dar charlas acerca de la fisión del núcleo. Es en esa época donde él estaba trabajando junto con el físico John Archibald Wheeler, que hablaban sobre la hipótesis de la gota líquida, donde 2 elementos de uranio y el plutonio podrían fisionarse. Pasado eso, Niels decidió contactar a un exalumno suyo, a Werner Heisenberg,
quien estaba muy interesado en el área de lo que es la bomba atómica, lo que es el área de nuclear. Entonces, él mismo, Heisenberg, llegó a ser líder del proyecto de la bomba atómica en Alemania en 1941. Llegada la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en 1943, Niels se vio obligado a huir a Suecia. Entonces él huyó junto con toda su familia, su esposa y sus hijos en barco, como era frontera con Dinamarca, entonces no había mucho problema de cruzar en barcos, cosa que se consideraba Suecia un lugar, un área neutra, ya que los nazis no habían tocado dicho suelo y no habían atacado allí. Y él tuvo que irse ahí para evitar a que lo arresten. Entonces, una vez estando allí en Suecia, él dejó a su esposa se quedó durante toda la guerra en Suecia, pero él decidió viajar con uno de sus hijos a Londres. Una vez estando allí seguro de que no le iban a arrestar, él retornó con su hijo a los Estados Unidos. Y para ello ambos se cambiaron de identidad, cambiaron sus nombres y apellidos. Es allí en los Estados Unidos donde indirectamente él colabora con el proyecto Manhattan, donde crean la primera bomba atómica. Y bueno, ahí continúa realizando sus estudios y haciendo campañas para usar el uso correcto de los descubrimientos en el ámbito nuclear. O sea, él no quería hacerlo con fines militares. Podía haberlo hecho, pero no. Él dijo, yo lo voy a hacer para aplicarlo de buena manera y no para que sea una destrucción a nivel mundial. También asistió a conferencias de Gifford acerca de tecnología natural entre los años 1948 y 1950. Posteriormente publicó y difundió un manifiesto donde más de 100 científicos reconocidos en esa época firmaron el documento para que se pueda realizar la energía atómica de forma pacífica. Eso en el año 1951. También colaboró en el Centro Europeo para Investigación Nuclear en 1952 y en el año 1955 él fue el creador de la primera conferencia de átomos de la paz y posteriormente recibió un premio por la Fundación Ford en 1957. Le dieron este reconocimiento a él porque aparte de realizar aportes científicos, había realizado grandes aportes a la humanidad. Y por último, él murió en Copenhague a los 77 años de paro cardíaco fulminante el 18 de noviembre de 1962. Acerca del premio Nobel de este físico, se lo dieron por sus servicios en la investigación de la estructura de los átomos y de la radiación que de ellos emana. Él planteaba que los electrones debían tener órbitas circulares estables alrededor del núcleo, a distintos niveles energéticos. Bueno, todo comenzó porque, como, bueno, estaba a cargo de su profesor Rutherford, él vio que Rutherford había cometido varios errores en su modelo. Por ejemplo, Rutherford decía que el átomo estaba compuesto, o sea, la mayor parte de la masa del átomo estaba compuesto en el núcleo, y él decía que el núcleo era neutro. Es por eso que ustedes pueden observar en la foto que hay espacios vacíos, cosa que a Niels Bohr no le convencía del todo. O sea, también Rutherford decía que los electrones en algún momento caerían hacia el núcleo y colapsarían. Entonces, lo que Niels Bohr hizo no descartó del todo el modelo de Rutherford, sino que se basó en él y lo mejoró. Entonces, es por eso que le reconocieron también como un premio Nobel, porque Niels decía que en su modelo que los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo. Y cada electrón está distribuido en ciertos niveles de energías fijos. Y a medida que nosotros nos vamos alejando del núcleo, podemos ver que los electrones van en aumento. Entonces, aquí ya Niels, ¿no?
dice, ¿no?, que en el núcleo hay protones más neutrones, cosa que el anterior físico decía que, bueno, era lógico, ¿no? También es un modelo porque decía que aún no se había descubierto, ¿no?, el protón, pero en este caso este era el modelo que Bohr proponía, ¿no? Y bueno, esto sería los 4 postulados de Bohr que propuso. Su primer postulado, él dice que un electrón en un átomo se mueve en una órbita circular alrededor del núcleo, bajo la influencia de la atracción coulombica entre el electrón y el núcleo. Eso obedece las leyes de la mecánica cuántica. Bueno, en su segundo postulado, dice que la energía liberada por el electrón al caer desde una órbita a otra de menor energía, se emite en forma de fotón. Y bueno, pasando a su tercer postulado, él dice que un electrón que se mueva en una de estas órbitas permitidas no irradia energía electromagnética, aunque esas energías están siendo, ¿cómo se dice?, atraídas constantemente por las fuerzas atractivas del núcleo. Entonces, por eso compensa la energía total que permanece constante. Por eso que E3 es mayor a E2 y E2 es mayor a E1. Esto lo pueden ver en el gráfico, que a medida que se va alejando del núcleo, los electrones van en aumento. Y estos N son los números de energía que hay, ¿no?, en el átomo. Y acerca del cuarto postulado de Bohr, es que si un electrón que inicialmente se mueve en una órbita de energía EI cambia discontinuamente su movimiento de forma que pasa a otra energía, en este caso EF, que es la energía final, se emite o absorbe energía electromagnética para compensar el cambio de la energía total. O sea, en resumen, cuando un electrón está en una órbita, no emite energía, pero cuando pasa de una órbita a otra, en este caso sí tiene que, o bien emite o absorbe energía. Y bueno, un dato curioso, ¿no?, acerca de este científico es que gracias a que él ganó el Premio Nobel de Física, cuyo premio fue auspiciado por la cervecería de Carlsberg, la misma cervecería le obsequió una casa con cerveza gratis de por vida, mediante un grifo que estaba conectado directamente con la cervecería para que el físico gozara de cerveza gratuita a cualquier hora del día, los 365 días del año, hasta el día de su muerte. Algunos aportes y reconocimientos de Bohr, bueno, podríamos decir que en la tabla periódica hay algunos elementos que, bueno, este es un modelo, ayudó, ¿no?, a entender la reactividad de algunos elementos en la tabla periódica, y bueno, también realizó aportes fundamentales para la comprensión de la estructura del átomo y de la mecánica cuántica. Y bueno, unos reconocimientos acerca de Bohr sería que el elemento químico borio recibe su nombre en homenaje a este científico, el Premio Nobel de Física en 1922, y también sería el Premio de Átomos para la Paz, que ya lo había mencionado, la Medalla de Franklin, y un montón de reconocimientos que él hizo, un montón de estudios que él aportó. Este es más que todo un resumen que les puedo dar. Hay mucho más acerca de él. Hizo mucho realmente por la humanidad en su época. Y también apareció en los billetes australianos Corner, si no me equivoco, en el año 2003 salieron estos billetes. Y bueno, otro dato curioso es que Albert Einstein y Niels Bohr eran amigos, bueno, dos científicos, ¿no?, que en su época se encontraron, y así como eran científicos, también eran personas, ¿no?, que tenían diferentes pensamientos, ideologías, creencias. Por ejemplo, Albert Einstein decía que el azar no existe, que Dios no juega a los dados. En cambio, Niels Bohr decía que Einstein le decía, no a él, que deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer con sus dados. Eso es lo interesante, que aparte de ser científicos, eran dos personas que tenían pensamientos distintos como cada uno de nosotros.
Eh, Algunas frases que pude rescatar de este científico son que, bueno, un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. Sí es muy cierto que cuando uno va a estudiar una investigación o de algún tipo, siempre pueden haber errores, fracasos, pero eso uno debe levantarse y continuar aún más fuerte. Y como dicen, siempre de los errores se aprende, de los fracasos, ¿no? Y otra frase es que si la mecánica cuántica no te ha conmocionado profundamente, no la has entendido todavía. Yo creo que por algo estamos acá. Entonces, sí, yo creo que algún día espero podamos entender esta frase de Niels Bohr, que nos pueda llegar a conmocionar, ¿no? Este mundo sobre la física cuántica. Y una tercera frase que me gusta mucho acerca de él es que la ciencia debe ser parte de la naturaleza y de la realidad misma. Fuera de las leyes físicas y químicas presentadas en la teoría cuántica, debemos considerar la existencia de una naturaleza muy distinta hasta ahora, poco conocida para el ser humano. Bueno, yo rescato de él que aparte de haber sido, ¿no?, un gran científico, él era una persona muy sencilla, o sea, él no se creía que por haber ganado un premio Nobel o varios premios, haber sido un gran científico, él no decía yo sé todo. Y es cierto que uno nunca deja de aprender, uno siempre va aprendiendo en el camino y el camino que tú decidas en tus estudios, etcétera. Yo creo que toda la vida uno sigue aprendiendo y eso es lo que yo creo que él hace llegar a través de su mensaje. Y bueno, algunos datos interesantes que puedo rescatar de él es que durante la Segunda Guerra Mundial, él dio refugio y trabajo a los científicos judíos. Bueno, eso también dice, habla muy bien de su persona, aparte de ser sencillo, habla de que ha sido también un gran ser humano, ¿no? De un buen corazón en ese sentido. Y pese a contribuir indirectamente con la creación de la bomba atómica, fue un apasionado defensor del desarme nuclear. Y otro dato que no sé si es interesante, pero divertido, es que Bohr y su familia eran apasionados del fútbol y su hermano ganó medalla de plata en una selección danesa en unas Olimpiadas en 1908. Y bueno, por último, bueno, todos los aportes que realizó, los descubrimientos que él hizo durante su época, hoy en día tienen de gran importancia, empezando desde la energía atómica. Y no solo hoy, sino para las futuras generaciones y para, bueno, para todo el planeta, ya que ya se está empezando a hablar acerca de la energía renovable. En realidad, esta va a ser la única energía, la única elección de energía que va a haber a futuro, porque el planeta poco a poco ya se está acabando debido a la contaminación ambiental y muchas cosas que están pasando en el mundo. Entonces, sí ha sido un gran aporte que nos ha dejado, ¿no?, este gran científico. Y bueno, ven en el gráfico, ven al científico con una pelota, lo llamaban el arquero atómico, precisamente porque a él y a su familia les encantaba el fútbol. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Eso sería todo respecto a este gran científico. Gracias, Silvia. Es muy Muchas gracias. interesante todo lo que nos has comentado. Hay mucho más por hablar. Hay muchos datos anecdóticos de su vida, de su familia. Gracias. Silvia es parte del comité organizador. Van a estar conociendo a varios que trabajan en todo esto que nos gusta, ¿no? Que es el club, en todo esto de física nuclear. Ahora vamos a empezar con nuestro invitado también. Les pedimos antes de esto otra vez que puedan compartir el link, puedan tal vez hacer una captura, invitar con la ficha a todos sus conocidos, a todos sus amigos, a los grupos de su universidad, de la universidad, para que puedan escuchar ahora la siguiente parte. Bueno, la persona que invitamos para profundizar en esto es el doctor Sanginés, pero por un problema de salud nos ha pedido que lo reprogramemos. Entonces también a la distancia le hacemos llegar nuestros saludos al doctor Sanginés y que se recupere pronto. Por esta razón hemos decidido adelantar el taller que teníamos programado. Y bueno, el que nos va a dirigir en el taller y vamos a aprender más sobre esto es Kevin. Kevin, que es de la carrera de física. Kevin,
Kevin Nina, de la carrera de física, y que actualmente está realizando una investigación de radioisótopos. Bienvenido, Kevin, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Eh, sí, aquí listo para comenzar. Para hablar acerca de este premio Nobel también. He preparado algo y espero que les guste. Para compartir, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ay, ok, ok. Para compartir creo que tengo, Silvia, si Súper, puedes voy dejar a de compartir. detener la pantalla un poquito. Creo que ya está, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, está bien, gracias. Bueno, entonces, ¿puedo empezar, Brian? Si alguien me puede confirmar si se está compartiendo mi pantalla, por favor. Ahora sí. ¿Se puede ver mi Sí, pantalla? ahora sí está comenzando. Sí, Ok, sí, se ve. ya listo. Entonces, como taller 1 de introducción, esto va a ser solamente una introducción, no vamos a tomar datos, no vamos a realizar nada de toma de datos, pero esta va a ser la base para que en un siguiente taller que va a corresponder al taller 1, ya tengamos una perspectiva hacia dónde vamos y hacia lo que queremos hacer. Bueno, he tomado el nombre de donde he sacado el artículo. Toda esta información lo he encontrado en internet, entre revistas, entre artículos, entre páginas web. Y este nombre que dice Revista Filosófica y Revista de Ciencia pertenece a la revista donde Bohr ha publicado su artículo con el cual ha ganado el premio Nobel. Es muy lindo leer, es muy satisfactorio leer y saber que es suyo su trabajo, y en el cual voy a mostrarles algunos detalles respecto a los resultados que ha tomado él con los resultados que se tiene ahora. Bueno, entonces, a eso pertenece el título, que es la revista filosófica y revista de ciencias. Yo voy a hablar sobre dos aspectos, que es sobre la constitución de átomos y moléculas y la emisión de espectros lineales, que eso es lo que nos va a interesar para hacer el taller, para hacer la práctica del taller. Bueno, este es el artículo de Niels Bohr, y yo me llamo Kevin Hoffman-Amani, así que he sacado el artículo bueno, he sacado la información de este artículo del julio de 1913, cuando Bohr ha publicado. Es la sexta serie, y abajo está la bibliografía donde cualquier persona puede buscar y puede encontrar esta información. Bueno, para hacer una introducción, no voy a irme directo al artículo, sino quisiera hacer una introducción para contar un poco de qué se ha tratado este trabajo desde mucho más antes, no específicamente el trabajo de Bohr, sino de dónde nace el trabajo de Bohr. El trabajo de Bohr hace referencia a Rutherford, hace referencia a Planck, hace referencia a Einstein, pero no hace referencia a los que están detrás. Porque este trabajo ya es específico de los trabajos, de los últimos trabajos que se realiza. Él lee los artículos y bueno, hace un siguiente trabajo, como un nivel de energía, que luego vamos a hablar. Pero a principios de los principios de los principios, los seres humanos nos da la curiosidad al ver el cielo,
sobre las estrellas, al vernos a nosotros mismos sobre quiénes somos, sobre qué somos, quiénes somos y de qué estamos hechos. Hay varios nombres de filósofos anteriores que empiezan a describir como por ejemplo, que no hay una partícula divisible, que la última partícula sí no se puede dividir, o que estamos hechos de tierra, de fuego, de aire, de agua, entre muchas ideas filosóficas de antes. Específicamente, mostrando este telescopio, que es el telescopio de Fraunhofer, nos da un vistazo para los experimentos posteriores, para los experimentos que van a seguir en adelante, con el cual vamos a poder investigar más a profundidad el átomo o la estructura del átomo. Entonces, Fraunhofer era un matemático y se convirtió en un experto en óptica. En 1812 y 1814, Fraunhofer se entregó por completo al diseño de lentes acromáticos para telescopios. Bueno, el siguiente paso es que hay científicos que agarran este telescopio y lo vuelven en un instrumento de espectroscopía. Entonces, la espectroscopía moderna parte de los trabajos desarrollados en 1859 por Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, que eran profesores de química y de física en la Universidad Alemana de Heidelberg. Aquí podemos ver un diseño de esa época que tiene como 3 brazos. Actualmente necesitamos 2 brazos y un colimador para obtener las líneas espectrales del cual yo les voy a comentar después. Entonces, ellos utilizan, en cada brazo hay un telescopio. Al menos en 2 tiene que haber telescopios, en el cual, bueno, los telescopios se basan del trabajo de Fraunhofer, y ellos diseñan, o quizás ya estaría diseñado, pero ellos desarrollan los trabajos con este telescopio, para introducirse a la espectroscopía moderna. Y la espectroscopía moderna consiste en lo siguiente. Bueno, ellos desarrollan esto, investigan más cosas que no se entienden en ese momento porque es como magia, es como algo que no se puede entender fácilmente. Si ven colores, si ven espectros, no pueden interpretar fácilmente de dónde viene esto. Y en la siguiente parte tenemos la física atómica y la serie de Balmer. Podemos ver ahí un espectro con rojo, un celeste, un azul y diferentes líneas de azul, que hace referencia al espectro del hidrógeno. Esto se ha dedicado Balmer, es la serie de Balmer. Aquí yo les muestro una ecuación donde lambda es igual a b, paréntesis, m al cuadrado dividido entre m al cuadrado menos n al cuadrado, y cierro paréntesis. El lambda se refiere a la longitud de onda. B es una constante que Balmer determina como 364.56 nanómetros. N, que es igual a 2, y N ya hace referencia al orbital número 2 del átomo. Hasta ese entonces no se tenía una estructura específica, pero con tantos datos que tiene, llega esta ecuación, y M son los orbitales 3, 4, 5, 6 en adelante. Entonces, de esta forma, podemos obtener la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno. Aquí, por ejemplo, podemos observar que va en línea recta, se choca con un prisma, con un triángulo que hace referencia al prisma. El prisma es de vidrio y lo que hace es dispersar la luz compuesta por esta luz incidente con este prisma. Y como la luz está compuesta de diferentes longitudes de onda, en este caso del hidrógeno, que está compuesta de estas longitudes de onda, va a tener una desviación o una dispersión diferente a la otra.
Aquí podemos ver el espectro de en color rojo que pertenece a 656 nanómetros, 486 nanómetros y así. Bueno, él tenía estos datos. Él tenía estos datos y llega a esa ecuación. Pero la pregunta era, ¿por qué podemos observar estas líneas de colores? Y hay otros científicos, como Valver, que también se dedican a la espectroscopía, como Kirchhoff y Bunsen, que también ven colores de distintos elementos químicos y tienen diferentes colores de líneas para distintos elementos químicos. Y la pregunta era, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde se obtienen estos colores? Ellos no lo podían resolver, simplemente hacían los experimentos, que no era tan simple, ¿no? Para esa época era complejo y llegar a esta deducción de la forma. Luego tenemos, de Balmer, tenemos la fórmula de Rydberg. La fórmula de Rydberg está, bueno, está escrita aquí como ecuación que dice 1 dividido entre lambda, lambda hace referencia a la longitud de onda, igual a R sub H, que hace referencia a la constante de Rydberg para el hidrógeno, paréntesis, dividido entre 1 dividido entre n sub 1 al cuadrado, que hace referencia al primer orbital, menos 1 dividido entre n sub 2 al cuadrado, que hace referencia al segundo orbital. Puede ser inicial, final, 1 haciendo referencia al inicial y 2 haciendo referencia al final. En este caso, Rydberg quería tener una ecuación o tener una fórmula más completa, pero la siguiente fórmula que vemos, donde se introduce z al cuadrado, que hace referencia al número atómico, esta fórmula que puede ser para cualquier elemento químico, pero parecido al del hidrógeno. Esto solo funciona para estas características. Bueno, nos dice que a partir de la gran cantidad de datos disponibles, Rydberg encontró varias series espectrales que encajaban en una fórmula empírica que él demostró que era equivalente a la fórmula de Balmer. Bueno, hasta aquí tenemos unas fórmulas realizadas o descubiertas a base o raíz de unos experimentos. Pero aún no se sabe por qué sucede y cómo sucede. No hay una explicación específica acerca de esto. Así que esta es la introducción. Ahora, antes de ir a hablar sobre Bohr, un pequeño recuento acerca del átomo a lo largo de la historia. Les había comentado al principio que había distintos filósofos, distintas personas, distintos seres humanos en distintas épocas, y más que todo al principio, quizás antes de Cristo ha sido esto bastante evidente, y después también, pero ha habido un periodo de desinterés quizás, o de poca investigación, o poco pensamiento crítico. Bueno, no sé, pueden que hayan sucedido guerras y cosas así, pero hasta 1803 tenemos el modelo de Dalton, que decía que era una esfera sólida. Luego tenemos el modelo cúbico, como pueden observar acá, el modelo saturnino en 1903, postulado en 1903, el modelo de Pudin de Pasas en 1904, el modelo planetario de 1907, el modelo de Rutherford de 1911, y llegamos al de 1913, el modelo de Bohr. Pero en cada modelo hay ciertas características. Por ejemplo, es importante mencionar al de Rutherford, porque Bohr hace referencia también a Rutherford. Se basa en parte de su trabajo en el modelo de Rutherford respecto a las características que él modela para el átomo, como por ejemplo que él demuestra que el átomo es casi vacío. Tenía que tener un núcleo de carga positiva
el núcleo de carga positiva, que ya es una información muy relevante y muy importante, de carga positiva, que concentraba casi toda la masa. Los electrones de carga negativa girarían a su alrededor. Entonces, esta información ya se tenía. Y él, Bohr, claro, como todo científico, tiene que leer, tiene que tener sustento en un artículo, en una investigación formal, y a raíz de eso tiene que ir mejorando. Creo que esos son los objetivos de todas las tesis. Agarrar bastante información de todos lados y luego aportar su grano de arena o quizás no sea un grano, quizás en este aspecto sea muy, muy grande lo que ha hecho cada científico que está aquí entre 1803 hasta la actualidad, desarrollando los modelos atómicos. Bueno, el modelo de Bohr tiene características. Entre las características está en que también su núcleo es positivo, todavía no se habla del neutrón, todavía no se conoce el neutrón, simplemente se dice que el núcleo atómico es positivo y tiene carga positiva y que hay electrones girando alrededor de él. Y lo que Bohr postula es que hay niveles de energía para cada órbita. Entonces eso les voy a comentar después con más detalle. Bueno, luego tenemos el modelo de Sommerfeld, el modelo cuántico ondulatorio y el modelo actual, que es el modelo mecánico cuántico. Ahora aquí hay algo que aclarar. Por ejemplo, el modelo de Bohr es un modelo muy, muy utilizado. El modelo de Rutherford podemos observarlo en logos de series, en películas, hasta en cuadernos o en algunos libros. El modelo de Bohr también lo podemos ver ya más específicamente para estudios quizás más característicos para referenciar a los electrones, que en la primera capa están 2 electrones, en la segunda capa 8 y así sucesivamente. Nosotros vamos a utilizar este modelo de Bohr para diferentes tipos de referencias para, digamos, yo quiero mostrar que, o yo quiero hablarles sobre física nuclear y quiero hablarles sobre la radiación alfa, beta, gamma, y yo voy a utilizar el modelo de Bohr. Y también, digamos, entre esos tipos de radiaciones está la radiación de neutrones, la radiación de protones, la radiación de positrones y la radiación debido a la captura de electrones. Y en la captura de electrones vamos a utilizar el modelo de Bohr. Entonces, el modelo de Rutherford va a ser un poco complicado y poco intuitivo para explicar este tipo de radiaciones. El modelo de Sommerfeld de 1916 no lo vamos a poder explicar también porque es un poco complicado también y poco intuitivo para explicar sobre las radiaciones alfa, beta, gamma, entre otras. El modelo mecánico cuántico ondulatorio, aunque sea la más completa y la actual, en algún momento se puede añadir ese modelo para explicar estas radiaciones, pero para empezar tenemos que utilizar el modelo de Bohr para ir empezando a investigar de esto que es la física nuclear. Bueno, eso, hay que recalcar eso, que el modelo de Bohr es exquisito, tanto para explicaciones de didáctica, aunque no sea el verdadero modelo actual. Ya. Ahora, mostrándoles un poquito, solo como una diapositiva, el modelo actual del que es el modelo mecánico cuántico, que es este, que hace referencia al hidrógeno, a la probabilidad de densidad, a la densidad probabilística del hidrógeno. Esta densidad hace referencia a dónde podemos encontrar al electrón. Todos estos pertenecen a diferentes probabilidades de densidad, pero solamente es para el hidrógeno. Lo que va a cambiar acá
como pueden ver en sus subíndices o superíndices, hay 3 números en cada figura, en cada imagen, en cada átomo de hidrógeno. Lo que cambia es el primer número, el segundo y el tercero, que hacen referencia a los estados cuánticos. El primer número hace referencia al número cuántico principal. Y solamente voy a mencionar eso porque en algún momento después vamos a mencionar el segundo número cuántico y el tercer número cuántico y hasta el cuarto número cuántico. Pero ahora nos quedamos con el primer número cuántico que describe las órbitas del electrón entre la primera capa, segunda, tercera, cuarta y así. Bueno, ahora sí, haciendo referencia ya al trabajo de Bohr. Niels Bohr decía que la energía de los electrones está cuantizada. Y él no se inventa de por sí esta información, no sale así de un sueño y dice el átomo es así, no, sino tiene que ver referente a un estudio previo, el cual en su artículo hace referencia bastantes veces y toma las notaciones como la constante H de Planck. Bueno, en 1900 Max Planck dice que la energía luminosa está cuantizada, la energía luminosa. En 1905, Albert Einstein dice que las ondas de luz tienen las propiedades de partículas. Y en 1913, Bohr, como base también de su trabajo, decía que la energía de los electrones está cuantizada. Hasta aquí. Y después, bueno, ¿a qué se refiere que está cuantizada? Significa que están en cuantos de energía. Y eso lo voy a explicar acá. Por ejemplo, hay una característica muy importante para nosotros, que estudiamos física nuclear y que estudiamos cualquier línea de la física nuclear. Por ejemplo, se emite un fotón con energía y ahí está una ecuación, bueno, una fórmula que es como, esta igual es muy grande como la de Einstein. La de Einstein, por ejemplo, dice que E es igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y Planck nos dice que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y Bohr utiliza estos dos datos, estas dos ecuaciones o estas dos informaciones, estos dos artículos, entre otros artículos, para describir esas líneas de espectro. Entonces, aquí viene lo interesante. Cuando tenemos un átomo, sea cual sea, por ejemplo, uno de hidrógeno, que hay en el centro un protón y en su primer orbital n igual a 1 hay un electrón. Si yo le transfiero energía a este átomo, yo le puedo transferir energía de distintas formas. Le puedo pasar energía con fotones en cualquier longitud de onda y dependiendo también el tipo dependiendo del tipo de elemento que estemos hablando, en este caso hidrógeno, yo le puedo transmitir energía con calor, le puedo transmitir energía con corriente, hay distintos tipos de transmitir energía. Entonces, si yo le transfiero energía a este átomo que está aislado, si está aislado y yo le transfiero energía, este electrón va a sufrir un cambio. Y el cambio es que se va a ir de la órbita 1 a la órbita 2. Y cuando sucede eso, el electrón va a estar excitado, va a estar inquieto, va a tener mucha energía. Entonces va a volver a su estado natural, que sería de la capa o de la órbita n igual a 2 a la órbita n igual a 1. Y en este intercambio va a emitir un fotón. Y esta es la explicación formal o racional
el cual describe las líneas espectrales. Cuando pasa el electrón de la órbita 1 a la órbita 2, simplemente el electrón se conserva toda esa energía. Y cuando vuelve a su estado fundamental o a su estado inicial, de la órbita 2 a la órbita 1, emite este cuanto de energía, emite este fotón. Y es aquí donde es enriquecedor su explicación, porque ahora podemos entender los espectros del hidrógeno, del oxígeno, del sulfuro, del nitrógeno, de lo que sea, con el cual podemos generar luz y podamos tener esas líneas espectrales, que en un momento igual les voy a comentar cómo se pueden observar esas líneas espectrales. Pero este es el principio. Aparte, digamos, de que afirma de que sí, el núcleo está compuesto de un protón en el núcleo, de carga positiva en el núcleo, carga negativa en los orbitales. También dice que los orbitales están cuantizados, es decir, el electrón no puede ir a 1.5 de distancia o a 1.5 de órbita, sino que está cuantizado, que son números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. A eso se refiere con cuantos, que son números enteros, estas posiciones del electrón, que no hay 1.5, 2.5, no existe eso. Y esa es la diferencia del mundo real con la que nosotros vivimos, como cuando vamos en un auto hasta nuestro colegio, hasta nuestra universidad o hasta donde damos clases, no sé. Vamos en un auto y va constante, va lineal. Pero en el mundo cuántico, en el mundo pequeño, esto es diferente. El electrón no se mueve linealmente, sino que pasa de un punto a otro punto. Y debido a ese tipo de cambios, si va de 1 a 2 o de 2 a 3, no pasa nada, pero si va de 3 a 2 o de 2 a 1, emite un fotón. Y esta es la característica principal de lo que todos nosotros tenemos que saber, tenemos que entender como inicio para la introducción de la física nuclear. Este aspecto nos va a llevar a muchas cosas, a la descripción de entre los rayos X de los átomos, de los radioisótopos radioactivos, de los radioisótopos. Sí, ya. Luego, bueno, en su trabajo encuentro esto, que nos dice que la frecuencia de revolución, la frecuencia de revolución es la frecuencia que tiene el electrón moviéndose alrededor del protón, de la carga positiva. En ese entonces creo que no había nombres como protón, pero alrededor del protón, que era igual a raíz de 2 dividido entre pi, W elevado a la 3 medios, que hace referencia a la cantidad de energía que debe transferirse al sistema para alterar este electrón y tener este cambio de acá. Dividido entre el electrón negativo y el electrón positivo, que hace referencia al núcleo atómico, raíz de su masa del electrón o de la masa del átomo. 2A, ese término de 2A hace referencia al eje mayor de la órbita, en este caso a la órbita número 2, que es igual a el electrón negativo, el electrón positivo, dividido entre la cantidad de energía. Esto está en el artículo de Bohr y lo he escrito por una razón, o por varias razones. Y esta es otra parte. Esto más o menos es describiendo la forma que tiene el átomo, o las particularidades que tiene el átomo, las características que tiene el átomo. Esta otra diapositiva hace referencia, lo que está con amarillo no es lo que anota, pero dice que W es la cantidad de energía que es igual a tau que hace referencia simplemente a un número entero multiplicado por la constante de Planck, multiplicado por la
frecuencia de revolución dividido entre 2. Para él, la frecuencia de revolución dividido entre 2 era igual a la frecuencia de Planck. Bueno, estas son sus... Hay que leer un poco más para ir entendiendo esto, porque es muy interesante todo lo que describe en su artículo. Y aquí ya vemos los resultados en ecuaciones de la cantidad de energía, de la frecuencia de revolución y de la órbita 2A. H es la constante en Planck y tau es el número entero. Ahora, escribe todos estos cálculos o encuentra todos estos cálculos para encontrar resultados que le interesa. Por ejemplo, 2A, bueno, aquí tenemos dos imágenes. La de arriba que está en blanco hace referencia al artículo de Bohr, a los cálculos que él realiza, y el de abajo es ecuaciones tomadas del artículo de Bohr, pero actualizadas en el sentido de que, por ejemplo, en la imagen de arriba, en el artículo de Bohr, podemos ver que el electrón es 4.7 por 10 a la menos 10. Podemos ver que el electrón dividido entre la masa es igual a 5.31 por 10 a la 17, y la constante de Planck es igual a 6.5 por 10 a la menos 27. Cualquier persona que vaya ahora a internet y diga cuánto es la carga del electrón y cuánto es la constante de Planck, van a encontrar valores similares, pero no los mismos. Porque en ese entonces no había equipos sofisticados, no había equipos modernos, no había equipos avanzados. Todavía se estaba investigando este tema. Y es lo bonito de esto que hacemos en el club, que vamos iniciando desde el primer premio Nobel, que es los rayos de Röntgen, haciendo referencia a los rayos X. Luego viene Marie Curie, estamos investigando otra cosa. No estamos dando un salto cuántico, un salto grande para ir a estudiar algo grande. Porque si queremos ir a estudiar algo grande, muchas cosas se nos van a quedar no bien aclaradas, no vamos a poder avanzar en nuestro estudio porque no sabemos la base. Y lo bueno de esto es que estamos yendo poco a poco y vamos a ir entendiendo a qué se refieren con esto de la física nuclear, que hay muchas cosas para hablar y muchas cosas para investigar. Ahora, este término de 2A de arriba, de la imagen de arriba, que es 1.1 por 10 a la menos 8, si uno divide, si uno despeja este valor de A, va a ser igual a 1.1 por 10 a la menos 8 dividido entre 2 centímetros. Y eso hace referencia al radio de Bohr. Al radio de Bohr. No nos va a salir el mismo resultado porque utiliza otros números, pero se acerca mucho al radio de Bohr actual. Por ejemplo, entre sus ecuaciones no introduce, en sus ecuaciones anteriores no introduce un término. Por ejemplo, un término que acá no hay, es la constante de permitividad, es sub 0. Bueno, epsilon sub 0. Y esto es algo que no introduce y por eso no sale tampoco un resultado fino, se podría decir. Ya. Otra cosa importante que es esta de la energía, la cantidad de energía. Si yo despejo W, la carga del electrón que está dividiendo puede ir a multiplicar al otro lado y voy a tener la cantidad de energía es igual a 13 electronvoltios. 13 electronvoltios. En la actualidad tenemos que aquí hace una suposición de que hablamos del átomo de hidrógeno, es decir, el número atómico 1 y bueno, eso hace referencia a esa Z, y en igual lo podemos considerar como 1, por lo tanto aquí nos va a salir en la actualidad 13.6, menos 13.6 electronvoltios, que son respuestas muy similares. Entonces Bohr se ha acercado tanto que por eso también ha ganado el premio Nobel, por no decir que, claro, este es el trabajo de Bohr y solamente ha sido arreglado algunas cosas y
y tenemos datos más precisos. Eso quería hacer esa comparación, ahí pueden buscar las informaciones, ahí está referenciado. Ahora, ¿para qué nos sirve todo eso? Nos sirve para esto, que son las emisiones de los espectros lineales. La emisión de los espectros lineales son cuando el electrón pasa de una órbita mayor a una órbita menor. Aquí tenemos las 7 órbitas y el electrón está saltando a uno inferior. Y tenemos varias series. En la serie de Lyman, la serie de Balmer, la serie de Paschen, la serie de Bragg y la serie de Pfund. Y bueno, ¿para qué nos sirve saber eso? Nos sirve saber porque como les dije, cuando el electrón baja de un estado superior a uno inferior, emite un fotón y ese fotón va a tener características. No va a ser lo mismo que el electrón pase de 2 a 1 que de 3 a 1. El fotón no va a ser el mismo. Y acá podemos observar, por ejemplo, en la serie de Lyman, aquí nos muestra una flechita en el espectro, que los fotones en la serie de Lyman, cuando van de un estado superior al estado 1, a la órbita 1, los fotones nos van a emitir una radiación o unos fotones en el espectro UV o violeta. Acá en la emisión de los espectros lineales también tenemos la serie de Balmer. La serie de Balmer nos va a emitir fotones en el espectro visible, que aquí lo vemos con el color del arco iris. Y así, es para eso que nos va a servir esto de la emisión de los espectros. El de Paschen en el infrarrojo, en el de Bragg también en el infrarrojo, en el de Pfund también en el infrarrojo. Entonces son características de estos espectros, de estas series, de Balmer, de Bragg, de Paschen, de Lyman, y eso hay que tenerlo muy claro. Cuando nosotros queremos hacer una investigación, tenemos que saber con qué estamos trabajando. Si nosotros tenemos espectros de luz en el visible, entonces tenemos que trabajar con las series de Balmer. Si nosotros tenemos espectros de luz en el violeta o en el UV, tenemos que trabajar con las series de Lyman. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y aquí tengo una diapositiva. Ahora sí. Estas series que emiten un fotón, antes de emitir un fotón, se les ha agregado energía. Ahora, como les había comentado, hay distintos tipos de energía. Acá está en cámara lenta, está prendiendo fuego el profesor de química de una serie muy buena, que es Breaking Bad. Muchos de los presentes lo han debido ver. Tiene 3 atomizadores, cada atomizador está con un cierto elemento diferente y va a rociar el fuego con ese elemento, es decir, ese elemento se va a cargar de esa energía del fuego y va a emitir espectros diferentes, uno con color verde y el otro con color rojo. Entonces ahí ya podemos notar que se tratan de diferentes elementos químicos, simplemente viendo el color. Ahora, siendo más específicos, más exquisitos, más científicos, tenemos que estudiar esta serie, estos colores. No simplemente podemos ver el color y decir, de esto se trata esto y de esto se trata esto. No, sino tenemos que ver sus series espectrales, que es lo siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos un foco de luz normal, y a este foco se le llama luz blanca porque está emitiendo todas las longitudes de onda en el espectro visible. Tenemos 2 imágenes al costado del foco, donde podemos ver los colores del arco iris. Estos colores del arco iris hacen referencia al
al espectro visible, porque se pueden ver. Y nada más. Entonces, la luz, como el sol y como las estrellas, emiten espectros visibles como luz blanca, y tenemos toda esta gama de colores. Ahora, para eso hay que hablar muchas cosas más, por qué todos los colores, hay algunas líneas en negro, bueno, hay muchas cosas para hablar, pero esto es el principio. Hay una cosa más, hay que poner un difractor como un prisma. En este caso, el que ha realizado esto está utilizando un plástico plano que funciona como un prisma. E incluso el CD, cuando ustedes reflejan la luz de su foco, emite colores. Puede ser arcoíris si es luz blanca, puede ser algunos colores si es algún tipo de foco diferente a uno normal. Entonces, así. Ahora aquí podemos ver otra luz. Este es una luz de mercurio. El del centro es la luz del mercurio, y sus espectros visibles se pueden ver a la izquierda y a la derecha. Como se trata de difracción, va a emitir en los dos ángulos y tienen que ser iguales. Aquí podemos ver los espectros del mercurio, violeta, verde y naranja, si no me equivoco. Son 3 espectros y un cuarto que está un poco lejos. Aquí podemos observar el espectro del hidrógeno. Un poquito contarles cómo funciona este tubo. Es un tubo al vacío, el cual tiene un gas de nitrógeno, en este caso tiene un gas de nitrógeno, y se le aplica una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial simplemente significa un voltaje. Entonces, va a estar cargado y se le va a este mercurio, a este gas de mercurio, se le va a administrar como energía electrones o corriente. Y por eso estos electrones que van a ir de su estado 1 al estado 2, al estado 3 o cualquier estado, van a volver a su estado natural o van a ir a un estado inferior y van a emitir fotones. Y estos fotones son estas líneas espectrales que estamos viendo. Aquí podemos observar varios colores para el nitrógeno, acá para el neón, acá para el hidrógeno, por ejemplo, tenemos 3 líneas espectrales. El espectro bueno, la luz del hidrógeno es un poco rosada, se podría decir, y sus espectros visibles está compuesta de rojo, verde azulado, verde celeste y un azul, los que se pueden ver. Entonces, de esto se trata esta investigación. Los que estaban trabajando con espectroscopía tenían estos espectros, tenían estos datos de entre distancias entre una línea roja, entre la línea verde, entre la línea azul, que son diferentes distancias, o entre una a otra. Entonces tenían estos datos, pero no sabían por qué sucedía. Y ahora ya sabemos por qué sucede, y lo ha descrito Niels Bohr en su artículo, y por eso ha ganado el premio Nobel. Acá un poco igual del espectro de emisión del hidrógeno, una luz incidente, esto ya les había comentado, que es lo mismo. Aquí estoy haciendo una comparación. Por ejemplo, el color rojo está a la derecha, el color verde claro está después del rojo, y después el azul. Y también se describe entre esos espacios, uno más pequeño que el otro. Bueno, eso quería mostrarles. Esto se tenía también. Y esta es la tabla periódica de los espectros de todos los átomos o de todos los elementos químicos que se conocen. Sí, allá. Para aclarar esto, cada elemento químico tiene su huella digital. Como cada persona tiene su huella digital, y los elementos químicos tienen su huella digital, y se los puede diferenciar por sus espectros. Cada uno tiene un diferente espectro. Ya. Es muy genial toda esta parte. Ya. Si yo quiero saber el elemento de cualquier cosa, entonces yo tengo que producirle energía, añadirle energía, y tener una técnica para poder observar estos espectros. Y eso hay. Y ese es el objetivo de este taller 1 de introducción. Es observar esos espectros. En algún momento, en un taller 1, ya que va a ser no de introducción, sino que va a ser de laboratorio,
o con algún subtítulo diferente, pero vamos a poder observar estos espectros. Ahora, y que les aseguro que va a ser alucinante como cuando la primera vez que yo. Ahora, todo el momento estamos hablando del espectro visible y muchas veces hemos comentado sobre el espectro electromagnético, que es que hace referencia a la longitud de onda o que hace referencia a la frecuencia de la onda. Esta parte de acá, que es el espectro electromagnético, lo que está aquí abajo, lo que está aquí arriba hace referencia al espectro visible, lo que está con colores del arco iris. Pero les voy a hablar un poquito de esto brevemente. El espectro o longitud de onda larga son estos de acá, que pueden tener una longitud de onda un megámetro, un megámetro, un kilómetro. Su longitud de onda puede ser de 1 metro, de 1 centímetro, de 1 milímetro, y así va reduciendo la longitud de onda. Y cada longitud de onda se estudia para diferentes cosas. Puede ser, por ejemplo, los microondas que tenemos en casa, sus longitudes de onda son de 1 milímetro a 1 centímetro. El radio que nosotros usamos, que tenemos también en casa y que muchas veces no sabemos por qué sucede, bueno, aquí está el espectro electromagnético y puedo decir, las ondas de radio tienen longitudes de onda entre 1 metro y 1 kilómetro. Y cada longitud de onda va a hacer referencia a un FM, a una M y entre otras cosas. Y las longitudes de onda más larga, como la frecuencia extremadamente baja, la longitud de onda larga se utiliza para la resonancia magnética nuclear. Ya, me he quedado en el visible. Me queda en el visible que aproximadamente son de nanómetros. Está en nanómetros. Y cuando vamos reduciendo la longitud de onda de este espectro electromagnético, que muchas veces lo vamos a hablar, muchas veces lo vamos a ver, es que en este espectro aproximadamente a un angstrom o a un nanómetro, se encuentran los rayos X, y a un picómetro los rayos gamma, y los rayos cósmicos a un femtómetro. En física nuclear nos interesa las radiaciones ionizantes, y las radiaciones ionizantes son la radiación X y la radiación gamma. Y muchas veces nosotros utilizamos el átomo de Bohr para poder explicar estas emisiones de las radiaciones desde el núcleo atómico hacia afuera. Pero en este caso estamos hablando sobre el espectro visible. Bueno, terminando, quería hacer, y digo, ¿para qué nos sirve saber todo esto del espectro visible? ¿Para qué nos sirve saber el espectro electromagnético? ¿Y para qué nos sirve saber el espectro en los rayos gamma, en los rayos X? Bueno, y aquí mismo lo dice, como les estaba diciendo, los rayos gamma puede ser para la medicina, puede ser para curar o eliminar tumores, cáncer, entre otras cosas. Los rayos X nos sirve para tomarnos imágenes de los huesos. La radiación UV, A, B y C, que se caracteriza entre esas tres líneas, la radiación UV, A, B y C. Tenemos que tener información para cuidarnos del sol, de la piel, porque eso es lo que nos da, nos puede generar cáncer de piel y cosas así. El infrarrojo, los radares, por ejemplo, funcionan en el microondas, las ondas de radio en el UHF, VHF, onda corta, onda larga, y esto ya para los técnicos que trabajan en esta área. Entonces, nos sirve conocer todo el espectro electromagnético para muchas razones, para muchas cosas. Entre ellos, quería mostrar esto brevemente, ya terminando, algo del espacio. Esto, por ejemplo, es la nebulosa del Cangrejo, en el espectro visible, es decir, todos los colores del arco iris en el espectro visible. Pero si yo tomo una parte del espectro visible, aquí puedo observar el oxígeno que tiene la nebulosa del Cangrejo, y acá puedo ver el sulfuro que tiene la nebulosa del Cangrejo. Es decir, puedo yo ver de qué está compuesto esta nebulosa. Este es el infrarrojo. Estos son los rayos X de esa nebulosa, que es muy diferente al infrarrojo. Son muy diferentes. Entonces,
nos sirve para muchas cosas, en este caso, digamos, astronomía o astrofísica. Aquí tenemos 3 telescopios, el Spitzer, el Hubble y el Chandra. El Spitzer que nos saca diferentes tomas de muestras del espacio. El Hubble nos saca muestras del espectro visible. El Chandra en el rayos X. Aquí podemos ver una galaxia, que es una galaxia espiral. Se puede ver así en el visible, es decir, nosotros con nuestros ojos podemos ver estos colores de la galaxia, pero no podemos ver el infrarrojo. Y en el infrarrojo se ve de esta forma. Y con nuestros ojos no podemos ver los rayos X, y los rayos X se ven de esta forma. Ahora, esto es interesante, ya que es física nuclear, que pertenece a los rayos X. Aquí podemos observar, digamos, que los rayos X revelan la emisión de energía de los sistemas de estrellas binarias que incluyen las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Entonces, para quien está interesado en la astronomía, pucha, esto va a ser fascinante. Y bueno, aquí terminaría mi exposición. Y bueno, en las líneas de investigación de la física nuclear son 10, pueden haber más, pero son 10 en específico: la medicina, el arte, entre la datación, la hidrología para el cuidado del agua, el medio ambiente para igual el cuidado del medio ambiente, la agricultura, alimentación para la determinación de muchas cosas del radioisótopo, de sus características que tiene, digamos, cuál es su tabla nutricional, entre otras cosas, la exploración espacial, como lo podemos ver acá, la minería para encontrar, no sé, oro, petróleo, puede servir para muchas cosas, la cosmología, en la industria y en la electricidad. Ahora sí, gracias. Gracias. Gracias, Kevin, por la presentación. Estamos compartiendo un formulario. Una de las cosas que queremos hacer es impulsar la parte de física nuclear en la carrera de física. Entonces nos ayudaría mucho que puedan llenarlo y compartirlo, puedan estar escribiendo en el chat. O la primera vez que he hecho un experimento con espectroscopía y realmente es fascinante, ¿no? Todo está ya básicamente una ciencia que es la espectroscopía. Una de las cosas que me acordaba era esto mismo, ¿no? Del espacio. Por ejemplo, que el helio no se había descubierto en este elemento, era en el espacio. El 20%, 27% de esto. Bueno, entonces en este momento, los que gusten pueden hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano y hacer la pregunta que gusten. O también pueden escribirlo por el chat. Fran John, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Una pregunta. Cuando, bueno, nos estuvo explicando, es decir, cuando un electrón se encuentra en el estado de nivel energético alto y baja a un estado bajo de energía, emite un electrón, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿por qué emite ese electrón? Perdón, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué emite ese fotón o esa onda electromagnética? Hola, hola, ahora sí. El por qué no lo describe Bohr. El por qué
no se describe con precisión en esta parte. Bueno, cuando el electrón está en un estado mayor y pasa a un estado menor, emite un fotón. Eso es lo único, es lo que se afirma. Cuando el electrón pasa a un estado de menor energía, emite un fotón. ¿El por qué? No hay algo específico que te pueda responder. Lo voy a investigar un poco más, porque entre esas están mis dudas. Y claro, no es fácil de describir. Pues, yo puedo decir, porque tiene que liberar su energía. ¿Y cómo va a liberar su energía? Tiene que ser, no hay otra forma que en forma de fotón. Eso sería una respuesta directa. Pero seguramente hay una respuesta más exquisita diciendo que hay una interacción, no sé, entre otras cosas. Pero, pero yo creo que sí, la respuesta más simple podría ser esto de que como está en un estado como está excitado el electrón y la única forma para ir a un estado menor tiene que liberar su energía, claro, tiene que liberar su energía y la única forma para liberar su energía es en un fotón. La pregunta es ¿por qué no en otro electrón? ¿Por qué no en otra cosa? Entonces aquí ya nos estamos yendo a el electromagnetismo moderno, porque incluso en esta época no se podía describir este fenómeno por la electrodinámica clásica, no se podía describir. Entonces, seguramente en la electrodinámica moderna, con términos más complejos, se podrá describir esto, pero en síntesis y la forma sencilla podría decirte que como está en un estado excitado y la única forma para ir a un estado menor, tiene que eliminar esa energía, tiene que liberar esa energía y la única forma es en un fotón. No, pero Franz, otra vez levanta la mano. Sí, bueno, gracias, compañero. Bueno, según yo, ¿no? Esto es simplemente, bueno, era una prueba, vas a perdonar, pero el por qué la respuesta es simplemente por el principio de conservación de la energía. Como tú muy bien las dijiste, el electrón para bajar a un estado menor tiene, bueno, la energía excedente y la transfiere en forma de paquete de energía que se le llama fotón. Entonces, bueno, es lo mismo. Bueno, gracias. Chao. Sí, sí. Súper, gracias. Sí, tiene que ver con estabilidad, ¿no? Hasta que piensa su siguiente pregunta, vamos a enviar el link del formulario de asistencia que ya lo habíamos enviado y esta vez lo vamos a enviar por última vez, que se va a cerrar justo cuando se acabe la reunión también, así que les pedimos que lo llenen para los certificados. Se va a verificar también cuánto tiempo han estado en la reunión, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Edgar. Gracias. Bueno, primero un saludo para el club, para todos los organizadores, asistentes. Realmente me gusta mucho lo que hacen ustedes. Pues una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el electrón cuando pasa de un estado, digamos, salto de un estado menor de energía de nivel 1, digamos, a un nivel 2, por ejemplo? En este caso, el electrón debe absorber un fotón de luz o algo equivalente. Gracias. Súper, gracias. Ya bueno, no escuché bien, pero entendí más o menos como que es el electrón para ir de un estado inicial a un estado final, de un estado menor a un estado mayor. ¿Qué pasa con este electrón? Y sí, tiene que ver con la absorción de energía y puede ser en distintas formas. Uno de los casos puede absorber la energía de un fotón y si absorbe la energía de un fotón, el electrón en un estado menor puede pasar a un estado mayor. Y queda ahí claro, un instante muy ínfimo, quizás, si es que solamente es un pulso de energía que se le da o un pulso de fotones que se le transmite,
y el fotón va a quedar ahí un ínfimo de tiempo y va a volver a su estado fundamental emitiendo otro fotón. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Justo esto tiene que ver con el modelo de Bohr, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quisieran saber en que podamos responder tal vez? Bueno, entonces solo queda decir que ya hemos concluido la 9ª reunión. Gracias Silvia, gracias Kevin y gracias a todos los que nos han visitado hoy. Nos vemos en 2 semanas. Gracias. Les vamos a también una consulta. ¿El fotón tiene colores y estos dependen del nivel de energía? Ah, buena pregunta. Dice Kevin, tal vez esta última. ¿El fotón tiene colores y estos dependen del nivel de energía de la que parte a la que llega? Sí, esto está descrito acá. Hay diferentes series, en este caso la serie de Balmer, que sería este de acá. Todo va a depender del tipo de elemento químico y va a depender específicamente en esta serie de Balmer. Cuando un electrón en el nivel superior va a ir al nivel número 2, no al nivel número 1 ni al nivel número 3, sino específicamente al nivel número 2. Cuando el electrón pasa de un nivel superior, ya sea 3, 4, 5, 6, al nivel número 2, va a emitir un fotón diferente. Y este fotón diferente se lo va a poder observar con estas líneas espectrales. Esto hace referencia a sus niveles de energía. Sí, va a emitir un fotón, un color diferente de luz. Pero tiene que ver que, otra vez, tiene que ver en esto de las series de Balmer. Cada paso del electrón al número 2 va a emitir un fotón diferente. Eso sería la respuesta directa. Súper, gracias. Bueno, solamente queda entonces, tal vez unas últimas palabras, Kevin, y de ahí ya nos despedimos. Sí, bueno, este taller 1 solamente es una introducción para lo que vamos a hacer después, que es esto de obtener estas líneas espectrales a partir de esto que les he mostrado al principio, que serían a partir de esto que es que se usa ya en la espectroscopía moderna básica, que es este aparato, donde vamos a poner luz en un brazo y del otro lado vamos a poder ver esas líneas espectrales. Incluso la idea es grabar, pero a ver todo cómo se pintan las cosas y vamos a ver cuántas personas también van a poder manejar estos aparatos para poder ver estas líneas espectrales. Este es un inicio para la espectroscopía en la luz visible. Y hay diferentes tipos de espectroscopía que se puede hablar igual, que se puede mencionar. Pero en esta parte solo de la luz visible, que nos hace referencia en el artículo de Bohr. Y eso, y lo último, llenen el formulario, elijan a qué área o a qué línea de investigación de la física nuclear quisieran dedicarse. Y la idea de esto es tener mayor conocimiento de sus preferencias para poder estar generando un nuevo material respecto a estas líneas. Hay mucho de qué hablar, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que investigar. Y este formulario es para estudiantes de colegio, de universidad, profesionales. Y con los profesionales ya podríamos estar investigando o podríamos estar realizando artículos. Y esa es la idea, ¿no? Generar ciencia, generar artículos y publicarlos en la Revista Boliviana de Física o en alguna otra revista de nivel o nivel básico. Y eso es todo conmigo. Gracias. Gracias, Kevin. Otra vez, gracias a todos por visitarnos hoy.
tenemos programados 2 talleres este nuevo semestre, 2 visitas, uno a YLB en el Salar de Uyuni, otro a Chacaltaya. También vamos a estar hablándoles de algunas actividades que tenemos pronto. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nada, solo nos vemos en 2 semanas en nuestra 10ª reunión. Que estén bien todos.